Conocer lo que está pasando en la latidez legislativa. Ya tenemos aquí a nuestro consultor legislativo, Óscar Mendoza. Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Muy buenos días. Bien. ¿Cómo te pinta el año? ¿Bien? Muy bien. Qué muy bueno. Bien. Ya huele a elecciones, ¿no? Eso es justamente. Fíjate cuántas veces nos hemos reunido contigo para ver cuáles son los temas. Pero pareciera que cuando llegan las elecciones los temas se acaban, ¿no? La verdad es que sí, la agenda legislativa está bastante rezagada. Madre, tú. Está seca la garganta, nada. Con eso sí ya va a abrir. Con eso te abre. Con eso Ya, sí. ya está como nuevo. ¿Verdad? Ya. ¿Sentiste? Ya. Está bueno, Te abre el gañote. Hay otras maneras de ver el gañote, pero no estamos en ese mood. En esa tesitura. En esa tesitura. Pues se acaban los temas y viene todo el mundo a ver a dónde se va y quién viene, ¿no? Sí, exacto, y los temas de electorales se meten al Congreso y tiene mucha lógica. ¿Por qué tiene mucha lógica? En 17 entidades federativas va a haber elecciones a nivel local, en 9 de estas 17 va a haber elecciones gobernador. Sí. En total son 2.150 puestos los que están en pugna, más los 9 de gobernador, o sea, son 2.150. Son un montonal de puestos. Y ya empezamos a ver que en el Congreso empiezan a pedir los legisladores licencia para contender a un puesto de elección popular. Ya van muchísimos, además. De hecho, no van tantos. A la fecha hay muchos que ya anunciaron que van por un puesto de elección popular o que van al Congreso local como plurinominal o al Congreso federal. Pues la realidad es que a la fecha de finales de diciembre al día de hoy, solo 30 legisladores han pedido licencia. En su mayoría han sido del PRI. De los cuales 14 han pedido licencia para irse como candidatos a gobernador, 4 ya regresaron, porque recordemos que en Nuevo León ya hay definición en parte del PRI. Michoacán, de hecho en Michoacán, por ejemplo, de Cocoa, todavía no ha pedido licencia, aunque ya anunció la precandidatura, porque recordemos que la licencia... Pero en el caso del PRI, pues ya sacaron a Chon. Exacto. Y ahí van, pero esto depende de los tiempos internos de cada partido. Los partidos son los que definen en qué momento tienen que pedir las licencias del cargo para separarse del cargo o reincorporarse al cargo. Porque también depende cómo lo hacen los partidos, si realmente están reclutando a un grupo, ¿no? Donde estarían 3 o 4 en la posibilidad de una gubernatura, o como en los otros casos, ¿no? Que dicen, va la de Nuevo León, va Chon para Michoacán, va Silvano para Michoacán, entonces ya... Y gracias por participar y ya acabó la discusión. Exactamente. Y de hecho depende de las reglas electorales locales de los estados, cuánto tiempo antes tienen que separarse del cargo. Por ejemplo, para ser un diputado federal necesitas haber abandonado tu cargo público con 90 días de anticipación. Eso quiere decir que para el 9 de marzo, aquellos que vayan para la nueva Cámara de Diputados o para la 63 legislatura van a tener que abandonar su cargo. Y lo mismo aplica para gobernador o para diputados locales o para presidentes municipales. Van variando los tiempos de acuerdo con las reglas electorales de cada estado. Sí. Sin embargo, todavía queda una agenda rezagada dentro del Congreso muy importante. Claro. O sea, tenemos todos estos temas electorales que a todos nos interesan mucho, nos interesa que haya transparencia. Sin embargo, la agenda pendiente en el Congreso es bastante grande sin que todavía conozcamos cuáles son las agendas legislativas. Ya sabemos que Madero regresa a la presidencia del PAN, el diputado Anaya regresa como coordinador de la bancada del PAN dentro de la Cámara de Diputados con el objetivo de sacar el tema de la Comisión Nacional Anticorrupción. Sin embargo, no es el único tema. Recordemos cuál es la agenda pendiente que queda de esta 62 legislatura. ¿Qué temas se han tocado que a todos nos importan y que ni siquiera se han votado en pleno? Tenemos la reforma política del EFE, que recordemos que en diciembre del año pasado y noviembre fue un tema enorme dentro del Senado de la República. Se la han ido apestando, Sigue en comisiones y seguimos sin tener una votación y ni siquiera ha pasado de la Cámara de Origen ni a la Pero además, fíjate todo lo que conlleva, ¿no? Porque de alguna manera sí han estado estira y afloje con la reforma política del DF, pero jamás nadie pudo calcular la gran crisis en la que estaría el PRD.
PRD. Y el PRD es uno de los grandes interesados del tema de la reforma política del Distrito Federal, más allá de lo que le interese al doctor Mancera. Pero ahorita, ¿con qué mano levantas, verdad? Sin duda, ya también recordemos el factor del PAN, porque al PAN le interesa mucho la reforma política del EFE, y en las negociaciones, porque el PRD está más dividido ahorita que nunca y está muy debilitado, y también en el PAN tampoco, dentro del Senado tampoco es una fuerza política que esté unificada. No, si están queriendo impugnar a Gustavo. Exacto, o sea, ya salió la carta diciendo que mejor se vaya como plurinominal y que deje al diputado Anaya hacer su trabajo como presidente del partido, pero pues no sucedió, ¿no? Entonces, ese tema no pudo levantarse, y vamos a ver si en este último periodo que inicia el 1 de febrero sale, aunque se ve complicado. La Ley General de Agua es otro tema en la agenda que todavía no sale, sigue discutiéndose en comisiones. El mando único policial, recordemos la iniciativa propuesta de Henry Monster, de Peña Nieto, y que ahorita de hecho están las comparecencias dentro del Congreso de la Unión, abiertas para discutir el tema de mando único, reformas al campo, muchos ha dicho y nada se ha presentado. Exacto. O sea, dicho y hecho, o sea, nada se ha presentado sobre el tema de reformas al campo, que es una prioridad para el gobierno de Peña Nieto. Leyes secundarias de transparencia que no van atrasados, van atrasadísimos, todavía les falta sobre este tema. Propaganda gubernamental, recordemos que quedó pendiente de la reforma política, ni se ha presentado. Seguridad social universal, el tema de unificación de los sistemas, o sea, que puedas ir al IMSS o al ISSSTE, y que en realidad hay una competencia interna, pero en realidad esa fue una propuesta de campaña, prioridad de Peña Nieto, que a la fecha no tenemos propuesta. Pero fíjate que varios de estos temas hubiera abonado también a la cuestión electoral de muchos de estos grupos. Y sin duda, y muchos de estos temas son muy electoreros, y por lo tanto se ve que su probabilidad de que sean presentados o discutidos dentro del Congreso es muy baja. Y muchos que se van a frenar, evidentemente, por el proceso electoral que se acerca. Y vamos a los que están frenados, que ya se votaron por una Cámara. Claro. Que eso, por ejemplo, tenemos la deuda de estados y municipios, que esa estaba completamente parada dentro del Senado, porque recordemos que no se habían puesto de acuerdo. En teoría, al final del periodo ordinario de sesiones que terminó el año pasado, ya había acuerdo político. No, al final no dio tiempo y no lo pudieron votar. Que al final lo que decidieron es que va a ser una comisión bicameral la que va a decidir y revisar la deuda de los estados y municipios. Está el tema del salario mínimo actualizado, que ese todavía falta por terminar de discutir por una Cámara. La Fiscalía General de la República todavía nos queda pendiente. La Ley de Obras Públicas, recordemos que se votó en diputados, pero queda pendiente en Senado, y es también uno de los temas que impulsó Peña Nieto al final del año pasado. Sistema Nacional Anticorrupción, queda pendiente en diputados, que esa es la consigna de Anaya. Gobiernos de coalición, que quedó pendiente también de la reforma política. Y unos últimos dos temas, que es ley de Coneval y seguro de desempleo y pensión universal. Todos temas altamente relevantes que están en la agenda, que se han discutido desde el inicio de esta administración y que a la fecha le dejan este regalito a los diputados y senadores que están ya en sus últimos momentos, en especial los diputados. Senadores se quedan otros 3 años, pero diputados, pues vamos a tener legisladores ya pensando en que nos quedan 6 meses de puesto, que sigue, van a estar distraídos. Y también recordemos que el tema de las elecciones se va a meter mucho dentro del Congreso, porque la tribuna, como siempre ha sido un lugar de posicionamiento político, se utilizará mucho para presentación de puntos de acuerdo sobre el tema electoral. La mismísima situación del país. Acuérdate tú, hace un año y medio, la liebre legislativa. ¡Qué barbaridad! Vamos corriendo y subiendo y bajando, legislando. Pero al favor, de pronto, mira cómo se ha dado la situación del país, que todo es la liebre, ya no, la tortuga legislativa pasmada, porque entre la situación que se da desde Ayotzinapa a elecciones es la cuerda floja. Sin duda, porque nos la hemos vivido discutiendo temas de coyuntura, cuando es correcto, o sea, sí es correcto que el Congreso de la Unión discuta temas de coyuntura, pero las comisiones deben de seguir su trabajo. Para eso los elegimos y para eso les estamos pagando. Y buen momento para que los ciudadanos evaluemos lo que está sucediendo con cada uno de nuestros representantes o con el grupo parlamentario de tal o cual color. Y tomando en cuenta que las reglas del juego cambian para esta elección, recordemos que los diputados que elijamos van a tener ya posibilidad de reelección. Eso es. Hagamos un poco de memoria legislativa, investiguemos un poco más a nuestros candidatos. O sea, si ya pasó del PRI al PAN, por lo menos sepamos, y cuando estuvo en el PRI, qué rayos hizo en el PRI, y qué rayos ha hecho en el PAN, y qué está proponiendo. Lo que está proponiendo es viable o no viable. O sea, hagamos un poco más de análisis,
Porque yo sí creo que tiene unas implicaciones bien distintas estas elecciones, porque en 2018, a todos se nos va a olvidar, pero de nuevo, en 2018, si es que los partidos avalan a estos legisladores, van a tener la posibilidad de reelegirse y los vamos a tener otros 6 años en el cargo. Y la verdad, yo sí creo que existe responsabilidad por parte de los ciudadanos y también de los medios de comunicación de proporcionar mucha mayor información y hacer un análisis más de fondo, más allá de lo que está sucediendo. No nos podemos solo sentar y empezar a analizar la coyuntura. Cuando hay otros temas bien importantes, por ejemplo, a mí me impresiona cómo rayos vamos a llegar al 7 de junio sin una ley aprobada en materia de deuda de estados y municipios. Por ejemplo. O sea, tenemos 2 estados que levantaron un caos espectacular, se hizo muchísimo ruido y mucho ruido y pocas nueces. Llegamos a las elecciones, sabemos si otra vez los gobiernos locales, o los gobiernos estatales se están endeudando a lo bestia por el tema electoral, gastando mucho en obra pública, pues a la fecha todavía no lo sabemos, porque hay que analizar la cuenta pública. Y en el fondo no sabemos si nada más es mera flojera o ganas de protegerse también a propósito de lo que se tiene que legislar en el endeudamiento. Claro, porque hay muchísimos intereses políticos detrás de esto. Eso es lo que... Pero era una promesa tanto de PRI, PAN y PRD y de todos los chiquitos que se iba a legislar en materia de deuda de estados y municipios porque a todos les interesaba y al final, por un tema que sí creo que es complicado, pero que se puede llegar a acuerdo fácilmente, el quién revisa la deuda, en quién emite una opinión sobre la deuda, está parado 2 años después. A mí, personalmente, a mí me sorprende que un tema tan sencillo como decir, se hace una comisión bicameral y entre diputados y senado se decide. Sí, pero también de alguna manera suena tan sencillo, pero es a quién le vas a encargar que revise debajo de la alfombra. No, claro, y hay muchísimos intereses. Todos tienen alfombra. Todos los partidos tienen. Todos tienen alfombra, así que vamos a estar muy pendientes de lo que va a suceder en estas semanas y afortunadamente Oscar Mendoza, nuestro consultor legislativo, nos dará luces al respecto de todo ello. Oscar. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Verdad que sí te abrió? Ya. Oscar Mendoza con nosotros.